A ver, la historia del automóvil es mucho más que la historia de una máquina. En realidad es un espejo de nuestra propia ambición, un relato sobre cómo hemos luchado siempre por superar los límites del espacio y del tiempo. Así que, venga, vamos a empezar juntos este increíble viaje. Y es que esta idea es el eje de todo. No vamos a hablar tanto de engranajes y pistones, sino de sueños, de la voluntad inquebrantable de querer ir siempre un poco más allá, de conquistar el horizonte. Y todo empezó, como suele pasar en las grandes historias, con un sueño que parecía imposible, la idea de crear un vehículo que se moviera por sí mismo, sin necesitar la fuerza de un animal. El Fardier era un auténtico mastodonte. Torpe, lento, casi imposible de frenar, pero lo que de verdad importa de este trasto es lo que representa. Fue la primera prueba tangible de que la idea no era una locura. Se había plantado una semilla, y eso era lo fundamental. Pero claro, de esa semilla al primer árbol funcional pasó más de un siglo. Un siglo entero de inventores, de pruebas, de errores, de callejones sin salida con el vapor y con la electricidad. Esto nos recuerda que las grandes revoluciones, al final, necesitan una paciencia y una perseverancia extraordinarias. Y entonces, de repente, en 1886, llegó el momento que lo cambió absolutamente todo. El sueño, por fin, tomó una forma viable, y nació lo que ya sí podemos considerar el verdadero primer automóvil. Pero ojo que aquí la historia tiene un giro de guión fascinante. Resulta que Carl Benz, el padre de la criatura, no estaba nada seguro de su invento. Lo veía más como un prototipo de laboratorio, algo frágil, experimental, no como una herramienta para el mundo real. 106 kilómetros. Esta es la distancia que demostró que Benz se equivocaba. Un viaje larguísimo para la época que no hizo él, el inventor, sino alguien que vio el potencial del coche con muchísima más claridad. Fue su mujer, Berta Benz, quien, en un acto de audacia increíble, cogió el coche sin permiso y se lanzó a la carretera. Su viaje no fue un simple paseo, que va, fue una demostración de fuerza, una auténtica declaración al mundo entero. Como dice aquí, demostró que el automóvil no era un capricho, era el futuro, era, sobre todo, libertad. Vale, Berta Benz demostró que el coche era útil, pero ahora faltaba el siguiente paso, y quizá el más importante de todos, hacerlo accesible para todo el mundo. Y aquí es donde entra en escena Henry Ford. La diferencia que marcó es abismal, como podemos ver. Pasamos de un objeto de deseo para unos pocos a una herramienta de progreso para la mayoría. Y todo gracias a una idea revolucionaria, la cadena de montaje. Y con esto, la sociedad cambió para siempre. Nació el concepto de vivir en las afueras y trabajar en la ciudad, se crearon industrias nuevas, en esencia se forjó la clase media moderna. El mundo, de repente, se hizo mucho más pequeño, más accesible. Pero esta expansión sin fin, esta euforia, no podía durar para siempre. La